11:37, ya estoy casi semi recuperado de lo que acaba de pasar al aire. De a poquito respiro profundo, me acomodo. Te ponen una mantita arriba, sí, te envuelven, te dan un vasito de agua. El cerebrito, me ponen un pañito frío acá. Dicen, ya pasó, niño. Sí, ya me pasó. hablan y me dicen, Luqui, volvé a tu eje, volvé a tu centro. Vamos a recibir para informarnos. Esto está pensado estratégicamente. Es mitad de la semana y tiene que venir alguien con poder y capacidad para ilustrarnos, iluminarnos, frenar en la mitad de la semana y decirnos lo que es importante que sepamos. Para eso tenemos a Seba Davidovsky del otro lado. Hola, Seba, bienvenido a Queridos Humanos nuevamente, una vez más. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Pero qué bien se te escucha, se te ve bien, luminoso, radiante, recién afeitado, Sebastián. Todo fresco. ¿Viste? ¿Dormiste bien de ayer a hoy? Y bueno, nada, hay que ponerse lindo para un programa como este, elegante. Es verdad. Se te ve hidratado. Arroba Vidusky. Seba, nos metamos, como dicen los cordobeses, nos metamos de lleno. ¿Así es? Bueno, a ver, Sí. hoy es miércoles. Sí. Es mitad de la semana, sí, pero es el primer día hábil de esta semana, por lo cual ahí aparecen algunos desafíos, ¿no? Para entender el impacto de las restricciones que arrancaron el sábado. Sí. ¿No? Estas restricciones mucho más fuertes que, bueno, solamente permite la apertura y la circulación de personal esencial y la apertura de comercios esenciales, por lo cual, bueno, hoy hay que ver, me parece que hoy es el primer día fuerte, firme de esta prueba de acatamiento. Bien. ¿No? Estas restricciones que obviamente surgen en un contexto de alta ocupación de camas, de muchísimos fallecimientos diarios. Estamos más o menos, para que se den una idea, ya superó la Argentina los 75.000 fallecidos por COVID, esto teniendo en cuenta 2020 también. Sí. Y cuando ves la media, el promedio, estamos hablando de 470 por día, más o menos, para que se den una idea de la cantidad de fallecimientos. Y la verdad que la preocupación es cada vez más grande también por la ocupación de camas, ¿no? Que es lo que siempre digo. Vos hoy ves, por ejemplo, los números en la ciudad de Buenos Aires y tenés en el sistema público 446 camas ocupadas. Sí. Eso así no te dice nada, porque es un número que no te lo estoy comparando con nada, pero es básicamente el número más alto que tuvo siempre la ciudad de Buenos Aires en términos de ocupación. Si vos ves, sacá, digamos, en los momentos buenos, digamos, cuando veías la ocupación de camas, siempre 450 sí, era el número total que tenía de camas la ciudad de Buenos Aires en el sistema público. Hoy estamos en 446. Claro, ¿qué pasó a eso? Se agregaron nuevas camas, pero el personal sigue siendo el mismo, por lo cual uno lo que intuye, y también por hablar con personal de salud, es que a igual cantidad de intensivistas, con lo que te encontrás es con una menor atención o una menor capacidad de atención para atender más camas. Claro, no sé si lo mencionábamos la semana pasada o bueno, lo comentamos en alguna de las noticias, el problema no es únicamente la cama, físicamente la cama, sino también el personal de salud y la producción de oxígeno. Que ya, digamos, toda la producción de oxígeno ya está volcada al sistema de salud y la cantidad de personal de salud es limitada. Por más que de alguna manera o se puedan armar nuevas camas, el personal de salud ya está fijo. Claro. Entonces, por eso... Bueno, ahí tenés como... Sí. Total, tenés como esa parte de cuáles son los recursos finitos y tenés como finitos los intensivistas, que sí, no podés formar de un día para el otro intensivistas. Tenés como recurso finito las camas, los respiradores, pero a lo sumo eso se compra. Sí. Pero tenés el oxígeno, como bien decías vos, que vos ya tenés toda la producción que vos tenés destinada a diferentes industrias, hoy abocada al sistema de salud. Total. Y todos recursos que, por supuesto, a ver, la gran preocupación de todo esto que les estoy diciendo es la cruda perspectiva es que vos no puedas atender a todos aquellos que tranquilamente se podrían salvar por haberse contagiado por COVID. Claro. ¿No? Eso es lo más duro y lo más crudo de todo esto. Bien. O sea, cuando hablamos de ocupación de camas, hablamos de, bueno, ¿qué posibilidades tengo yo de que si tengo COVID me atiendan en el sistema de salud? ¿No? Esa es la gran preocupación de estos momentos, sobre todo por la ocupación de camas y por la cantidad de nuevos contagios. O sea, ves los números del fin de semana y la verdad que uno se agarra la cabeza, se preocupa porque es días donde seguramente tuviste menor capacidad de testeos
donde tuviste quizás menor información o menor carga de información, y sin embargo los números son peores que un miércoles de hace 2 semanas. Para ponerlo en perspectiva. Seba, en términos de medidas, o sea, hay muchas veces que llegada a una determinada fecha estamos como a la espera de a ver qué medidas se toman. En términos de medidas, las anunciadas, o sea, siguen vigentes en el sentido de que corren hasta el domingo inclusive. Después habría una semana de las restricciones anteriores a este nuevo DNU y después el fin de siguiente se mantendrían también esas restricciones. O sea, ¿todo eso se mantiene hasta ahora? Sí. Okay. Hoy miércoles te digo que se mantienen. Es interesante esto que planteas, Lucas, porque genera un nuevo esquema de promesas, ¿no? Sí. A ver, ¿por qué? Porque el año pasado te decían, cerramos por 2 semanas, llegaba al final de esas 2 semanas y te decían, extendemos por 2 semanas más, sigue todo igual. Sí. Y después pasaban 2 semanas y seguía todo igual. Y eso, digamos, que no es una crítica en este sentido, sino cómo funcionaban las restricciones el año pasado. Sí. ¿Cómo están funcionando ahora? ¿Cómo intenta el gobierno que funcionen ahora? Bueno, estas restricciones son por tiempo determinado, son medidas intermitentes, focalizadas, y te doy una perspectiva de hasta cuándo. ¿No? Que eso fue lo novedoso, si querés, de este anuncio, ¿no? Decir, bueno, hasta este domingo las cosas funcionan así. Después volvemos a la fase anterior, o sea, te doy una especie de ventana de decirte hasta cuándo. Sería, digamos, vos me preguntás hoy, ¿esto va a seguir así? Bueno, lo novedoso era esto, ¿no? ¿Y claro. ¿En qué sentido es novedoso? Es novedoso en términos de, uno siempre dice, bueno, ¿cuáles son las medidas restrictivas que el gobierno debería tomar para justamente bajar la cantidad de casos, bajar la ocupación de camas, bajar la cantidad de fallecidos, ¿no? Eso es una perspectiva. Pero la realidad que tiene esa perspectiva un correlato en cuánto la gente termina acatando. Claro. Entonces, si vos podés tomar las medidas que sean, digamos, que considerás necesarias, pero si vos no acompañás también a la población, y me parece que es uno de los grandes desafíos de este año, sobre todo después del 2020, si vos no acompañás tanto económicamente como de alguna manera emocionalmente con esto de la promesa, sí. Bueno, a veces esas medidas que indudablemente funcionarían en la teoría terminan cayendo en algo que en la práctica no se termina cumpliendo y termina erosionando también la capacidad de acatamiento porque no se cumplieron aquellas restricciones y después es todavía más difícil pedir nuevas restricciones o restricciones más duras a una población que en definitiva no terminó cumpliendo las previas. Entonces, claro, pero ese cumplimiento, o sea, según tu perspectiva, porque por ejemplo yo digo, vi una entrevista que le hicieron a Alberto el fin de semana, Tenenbaum y O'Donnell, donde él decía como, bueno, yo planteé y no me escucharon, o sea, como yo la tiro y no agarran, ¿viste? Como hablando un poco de los controles y de cómo termina siendo lo que él dice y después lo que termina sucediendo. Que eso imagino que también desgasta, porque uno escucha medidas que después no se cumplen o no se controlan y decís, bueno, ya es medio lo mismo que nada, o sea, ¿cuál va a ser el cambio? ¿Los controles a quién le tocan? Bueno, buena pregunta. Me parece que ese mensaje que vos decías de Alberto Fernández, claramente iban apuntados a los gobernadores. Ok. Claramente iban apuntados a los intendentes, ¿no? Que es como en la provincia de Buenos Aires juegan un rol fundamental en esto de los controles. Sí. Y es un mensaje de decir, escuchen, yo les estoy diciendo esto, yo les puse un piso. A ver, me parece que la estrategia de este año fue un poco diferente a la del año pasado, fue decir, bueno, espera, yo tomo estas decisiones de base y ustedes a esto agréguenle lo que crean necesario. Bueno, ese agréguenle lo que crean necesario no existió casi en la mayoría de las gobernaciones, o sea, nadie puso restricciones más duras a las que había planteado como base el gobierno nacional. Y eso también, por supuesto, no es que no tiene explicación, es parte de lo que yo te venía diciendo, ¿no? Parte del desafío que tienen también los gobiernos para que esas restricciones se cumplan. Y claro, cuánto margen también tienen los gobiernos para, y ayer lo explicaba bien Cantes, ¿no? Esto de decir, bueno, cuánta plata también le podés poner en el bolsillo a la gente, a la población, para garantizarle que aquel esfuerzo que están haciendo, en definitiva, va a tener algún tipo de compensación para que justamente las restricciones se cumplan, ¿no? Es un poco el poco margen con el que entramos en esta segunda ola, claro, ¿no? Total. 2% de pobres, con gente pagando todavía créditos a tasa cero del año pasado, con muchos que recibieron el ATP del año pasado, con muchos todavía endeudados del año pasado. Bueno, otros quitando quizás o quemando ahorros para tratar de sobrevivir. Bueno, ese es el contexto en el cual entramos en la segunda ola y en ese sentido no hay tampoco un apoyo muy fuerte del Estado
también sin margen, como para afrontar esta segunda ola en términos de compensaciones. Ok. Seba, no sé si querés agregar algún dato más a este primer estado de situación pandémica o si querés pasar directo a Mundo Laboratorios, Pfizer y... Sí, no, bueno, está muy relacionado con esto, ¿no? Me parece que, a ver, yo se los planteaba la semana pasada, que en términos de el vaso medio vacío y el vaso medio lleno, ¿se acuerdan? Sí. Le decía la semana pasada. Y le decía, bueno, por un lado tenés esta situación. Esta situación es gravísima. Realmente estamos pasando un momento dramático, ¿no? Pero si vos mirás a Europa, y hay como una lucecita también. Te pongo Europa porque siempre miramos a Europa. Che, viene la segunda ola. Che, viene el coronavirus. Che, viene... Bueno, digamos, todas esas cosas que nosotros fuimos viendo de Europa, en definitiva, llegaron a la Argentina, tarde, temprano. Sí, pero en algún momento llegaron. Mi miedo es que Europa ahora está en primaverita. Mi miedo es... ¿El invierno de acá? Claro, no, el invierno de allá. De nuevo. A ver qué onda allá. Tipo, a ver si las vacunas o sea, tuvieron todo el efecto y tienen un invierno tranquilo o si de repente empezamos a hablar de tercera ola, cuarta ola. Claro. ¿No? Porque ahora están en primavera. En ese sentido se ven buenos resultados. O sea, claramente ayuda también el clima. Sí. A ver, todavía tenés confinamientos, tenés restricciones, por ejemplo, en restaurantes adentro, seguís viendo restricciones. Bien. Esto lo estaba viendo el otro día en España, lo estaba viendo en Italia, empiezan a desconfinar, digamos, la parte de restricciones adentro de los restaurantes como un ejemplo, ¿no? Bien. Recién a partir del mes que viene, lo ves en Berlín también, que estuvo confinado y con muchos toques de queda también, pero que ahora ya casi no existen en España, excepto en algunas regiones. Entonces ahí te da una buena perspectiva. Excelente. Y por otro lado está el tema de las vacunas, ¿no? Que es claramente lo fundamental en todo esto, ¿no? El efecto de las vacunas, que también se empieza a ver en varios países, se ve mucho en Estados Unidos, se ve en Israel, que quizás son los países importantes que más vacunaron a su población. Excelente. Y acá tenés una perspectiva, les decía, me parece que va vaso medio lleno, es que ahora están llegando vacunas, realmente, ¿no? Fuerte. O sea, vamos a llegar ahora a las ya medio como que entramos en la de no sé usted, bueno, nosotros justo acá como que todos los días leemos noticias acerca de la cantidad de vacunas que llegan, pero entramos en una inercia linda, que es que hoy entran 500.000, hoy entran 300.000, mañana como que se normalizó esa noticia de que entran vacunas. Antes era, bien, llega un cargamento. O sea, en un punto todo esto me hace pensar que siempre nos quedamos un poco divididos del resto de cuando miramos a Estados Unidos, miramos a Europa, lo que estaba pasando. Pero desde que el momento en que ellos empezaron a vacunar a la población, porque por un punto todo el mundo estábamos como todos en la misma... todos igual de mal. Porque no había vacunas. No había vacunas, no había ni la idea de vacunas. Era como, no, por ahí tarda 2 años, por ahí es 1 año y medio. Y ahora de pronto siento que no nos dividimos solo por territorio, nos dividimos casi como temporal. Es como que ellos están en un futuro, como una especie de futuro en la que ya están volviendo casi a una vida más normal. Sí. Y nosotros estamos... Obviamente que es buenísimo lo que estamos haciendo, recibiendo las vacunas y todo, pero a mí me hace como, me hackea la cabeza en el sentido de que siento que estamos como en el pasado y ellos están como en el futuro. Claro. Y es horrible, ¿se entiende? Estás viendo la peli en simultáneo de cómo va a ser. Sí, de cómo va a ser, pero aparte... Digo, generó como esa división muy marcada entre estos países que tienen las economías para hacer eso, o que tomaron las decisiones para hacer eso, pero mayormente me imagino que es una cuestión de guita. Y nosotros que bueno, estamos recibiendo las primeras dosis. Se ve como distante ese yo futuro, te lo relativizo, ¿no? eso. Yo quiero ser ahí como... A ver, países fuertes, no sé, yo el otro día veía un partido de NBA donde vos tenías público vacunado por un lado, público sin vacunar por el otro, ¿viste? Como que había vuelto el público a la NBA, o ves la Premier League con 10.000 personas en los partidos, o ves recitales en Nueva Zelanda, o ves recitales en Israel, pero digo... Depende a quién quieras mirar, o sea, la situación en Chile, con un alto porcentaje de población vacunada, es 95% de ocupación de las camas de terapia intensiva, o sea, los números de anteayer. ¿Y eso por qué, Seba? ¿Eso es por el tipo de vacuna que utilizan? No, es porque tenés que esperar un tiempo para que los efectos se vean. Se empiezan a ver efectos de fallecimientos, etcétera, pero tenés que esperar un poco. Acá se están viendo también en mayores de 70, sobre todo. Sí. Pero ahí me parece que a ver, ¿Argentina es el peor país en términos de vacunación? No. O sea, no, definitivamente no. Para nada, no. ¿Es el mejor? No, definitivamente no lo es. Yo te diría que Argentina hoy está, depende con qué porcentaje lo veas, porque hay que sacar también
pequeños lugares, pequeñas islas que tienen al 100% de su población vacunada, pero claro, son ahí ellos es y dos importante ovejas, sí, o sea, está bien. Claro, bueno, o sea, Seychelles, por ejemplo, no sé, por ponerte un ejemplo, ¿entendés? De una isla que... Hay mayormente es dinero los habitantes, son directamente pepitas de oro. Son cuentas bancarias. Claro. Claro. Son pero gente aparte real. ahí tenés, son testaferros no nada es lo mismo más que que te no lleguen. están ahí. O sea, no es lo mismo que acá te lleguen, ponele, 1 millón de dosis, ponele en la Argentina, Sí. que eso es un porcentaje de la población, y no es lo mismo que una población que tiene 2 millones de personas, te lleguen 1 millón, te vacunas al 50%. Claro, esa era mi Entonces, pregunta. Pensaba en casa, digo, ¿de qué parámetro deberías agarrarte como para evaluar cuán bien o mal estás en términos de vacunación? Porque si tomás el valor absoluto de las vacunas, es un valor bastante real en el sentido de que, bueno, son la cantidad de vacunas que cada país pudo conseguir. Claro. Ahora, un país grande con, no sé, con 3 millones de vacunas, por ahí no hace nada. Un país chico. ¿Cuál es la medida que se toma? Si vos quisieras hacer un ranking de quién está mejor o peor, no sé cuál es la medida que se tiene que tomar, porque el porcentaje de la población también es injusto. Hay gente que agarra y dice, mirá, no sé qué, tiene el 95%. Y bueno, pero es un gobierno que consiguió 2 millones de vacunas y con eso ya está. Claro. No sé cuál es el que técnicamente conviene tomar de referencia, si uno quiere hacer una comparativa. Está buena la pregunta. Sí. Y es una pregunta, digamos, de vuelta, ¿no? Uno lo podría medir por cada 100.000 habitantes cuántas vacunas tenés. Pero de vuelta, dejas afuera esto que te acabo de decir de... Tenés 300.000 habitantes y conseguiste 150.000 vacunas, conseguiste 50%. Por eso. Mira, hay diferentes formas. Algunos que lo hacen por cada millón o por cada 100.000 habitantes. Sí. Otro es el porcentaje de la población, pero pasa esto. Otros quitan todos esos países chiquitos y dicen, bueno, entre los países grandes, ¿no? En países con población a partir de, no sé, 10 millones de habitantes, ¿cuáles fueron los que mayor cantidad de vacunas tenés? Entonces ahí vas como sacando. Okay. Y después tenés con una dosis o con 2 dosis, que es la otra, ¿no? Porque, por ejemplo, Estados Unidos tiene una vacuna como la Johnson & Johnson, que es con una sola dosis. Claro. Y el resto son todas 2 dosis, o sea, todo el resto de la aplicación. Por lo cual, por ejemplo, la Argentina tomó la estrategia de decir, vacuna la mayor cantidad posible de gente con una dosis. Entonces, eso también te cambia qué porcentaje vas a tener con 2 dosis. Hoy Argentina tiene 1 de cada 5 personas de la población vacunadas con al menos una dosis, ¿no? Bien. O sea, el 19%, 20%. Bien. Entonces, bueno, ¿y ese porcentaje con qué lo comparás? Y no sé, por ejemplo, estaba viendo los números de España, por ejemplo, Sí. Italia. Italia vacunó con una dosis al 35%, con 2 dosis al 17%. Bueno, España vacunó con una dosis al 36%, con 2 dosis al 17%. O sea que full vacunado, Seba, full aparte, vacunado completo. Te hago una pregunta que lo tengo hace tiempo una duda, por ahí vos me podés aclarar. En Estados Unidos existe como un montón de gente que tampoco no acepta la vacuna, ¿no? Que es Claro, como, que no quiere vacunarse. Que no quiere vacunarse. Claro. Y no sé qué cantidades son, no entiendo si es sustancial. Son los mismos en general que votaron a Trump, son los mismos que no quieren que haya inmigración, son como el mismo tipo de republicano tóxico de ellos. Pero eso es así, ¿no? También tienen como esa elección, Sí. ¿no? Es que... Hay un sector, no es obligatorio como en ningún país del mundo. Y ahí vos tenés, por ejemplo, que Estados Unidos, aún con todo su potencial, digo, voy a decir un dato que es buenísimo, pero vacunó con una dosis al 50% de la población y con 2 dosis al 40%. Okay. O sea, podría ser mucho más. Y claro, además tenés que sumar ahí que ahora aprobaron entre 12 y 17 años. Claro. Tenés que sumar también a los que no se quieren vacunar. Que un poco, viste, los gobiernos lo que van armando son estos pasaportes verdes para decir, bueno, esperá, con este pasaporte podés viajar, o sea, si vos estás vacunado, podés viajar acá. Con este pasaporte podés entrar a este bar, con este pasaporte podés entrar al partido de la NBA, pero en este sector. Y si no estás vacunado, entras. O sea, te van cerrando un poco las puertas, que es como otro de los debates que vienen ahora. Claro. Bien. Pero bueno, es uno de los grandes temas, y sobre todo esta semana se instaló mucho el tema de qué pasa con Pfizer, ¿no? Que ¿Y es qué un pasa tema con medio recurrente. Bueno, es uno de los grandes temas, ¿no? En la Argentina, a ver, para grandes temas a veces, yo qué sé, yo estaba muy enojado con AstraZeneca, sobre todo, que recién ahora empiezan a llegar las dosis que se produjeron en la Argentina, que iban a llegar en enero, febrero, y que ahora recién llegan, que terminaron envasándose en México y Estados Unidos. Pero bueno, Pfizer termina siendo otro problema porque, claro, cuando no tenés vacuna, decís, bueno, pará, aunque hayan venido 1.500.000, etcétera, hubiera sido importante. El tema es que con Pfizer se hicieron pruebas en la Argentina de fase 3, en el hospital militar, con 6.000 participantes. Fue una de las pruebas más grandes que hizo Pfizer alrededor del mundo. Y bueno, y ahí lo que pasó es que la Argentina también le hizo una ley, básicamente, que era para todos los laboratorios, pero que de alguna manera tenía bastante peso Pfizer también detrás de esa ley,
donde se hablaba de la inmunidad, sobre todo de los laboratorios ante casos de juicios, etc. El tema es que ahí en esa ley se agrega una palabra, que es la palabra negligencia, donde dice, bueno, esperá, si hay un tipo de negligencia de parte de la empresa, bueno, ahí queda fuera. Bueno, eso parece caer el contrato con Pfizer, o por lo menos es una de las explicaciones. Sí. Otra de las explicaciones dice que Ginés González García, en ese momento ministro de Salud, bueno, de alguna manera se encaprichó y no quiso que, como la empresa, después de esta ley, pidió más cosas y pidió que la firmara Alberto Fernández, él dijo, no, ¿esto lo firmo yo o no lo firma nadie? Después de que Ginés González García dijo, ¿sabes qué? Pfizer no me importa tanto vos, porque yo tengo esta idea con AstraZeneca, que es justamente esta producción local, así que tanto no te necesito. Sí. Después otra decía que había una investigación periodística donde señalaban que Pfizer estaba pidiendo fuertes exigencias a países como Argentina, entre ellos activos soberanos, como una especie de reaseguro para cubrirse de posibles conflictos legales en el futuro, y que por eso la Argentina no firmó. Sí. En definitiva, lo que ves con Pfizer, a ver, la versión exagerada es que Argentina iba a recibir 14 millones de dosis. Eso probablemente, no sé si es un número realmente cierto, pero sí lo cierto es que países como Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador, Colombia y Perú, te estoy diciendo todos países acá cerquita, recibieron vacunas. Es verdad que hacer contratos de vacunas COVID no significa entrega, sino una declaración de intenciones. Ya lo vimos eso, ¿no? Sí, de hecho, ninguno de los contratos que se cumplieron realmente en los términos, en los plazos Brasil, y las cantidades. O sea, no... Brasil recibió 3 millones de vacunas, firmó por 200 millones. Claro, bueno, por eso. Ahora, tengo una pregunta. Ves Chile, si querés. O sea, ves países que recibieron muy pocas... Chile recibió 3 millones de vacunas Pfizer. Es un montón porque son 18 millones de habitantes. Pero es el que más recibió. Después Uruguay recibió 500.000. O sea... ¿Cuánto hubiera cambiado la ecuación lo de Pfizer? No sé cuánto. ¿Hubiera sido importante? Sí, pero 14 millones no sé si eran. Esa es la otra duda que tengo porque surgió de versiones periodísticas, pero sí Argentina debió haber tenido algún tipo de convenio especial por haber hecho estas pruebas. Pero bueno, finalmente este convenio en definitiva no hay ningún tipo de contrato con Pfizer, y esta semana lo que pasó es que Patricia Bullrich, fue un poco más allá y dijo que había habido Argentina le había pedido algún tipo de retorno a Pfizer. Pfizer lo desmintió y después, apareció obviamente Ginés González García, que volvió a hablar tras lo del vacunatorio VIP, y dijo no, que de ninguna manera, hablaron de acciones legales, etcétera, se tensó mucho la política. Sí, expliquémoslo más en castellano. Lo que dijo Patricia Bullrich es que retorno es soborno, de alguna manera. Sí, es como sí. coimita, una coimita. Sí. Entonces, ¿ella qué es lo que dijo? ¿Que Ginés había pedido una coima a cambio de cerrar el contrato? Que la Argentina pidió básicamente que se metiera una empresa argentina, un intermediario argentino, también como una forma de lograr algún tipo de retorno, ¿no? Claro. Un tipo de coima, ¿no? Una cometa. Y una coima en la negociación, ¿no? Claro, y esto ahora... Y por eso no llegaron. Y ahora la denunciaron a ella por decir esto, como diciendo, che, bro, estás mintiendo, no hay pruebas, estás diciendo una barbaridad absoluta, demostralo. Y ahora es que se tiran causitas. ¿Así? Bueno, qué sé yo, no sé, eso es parte de la... Yo creo que un poco debilita la democracia también, ¿no? Este tipo de comentarios, o sea, no le hacen bien. O sea, más allá del enojo que pueda haber, me parece una parte justa también de por qué realmente hay muy pocos motivos para entender por qué no llegaron vacunas de Pfizer. Claro. No importa cuántas, pero realmente uno cuesta entender qué es lo que pasó en el medio, más allá de estos argumentos que yo te cuento. Bien. ¿Por qué no llegaron 500.000, 1 millón, no sé, lo que sea, pero hubiera sido importante? Eso por un lado. Y eso no puede... Sí, termina, completa vos. No, y por otro, me parece que ya en este momento de tanta tensión, de tanto dramatismo, o sea, no nos olvidemos de lo que estamos viviendo. Hacer una acusación de coimas del Estado argentino con una multinacional, que encima la multinacional después te lo desmiente, no sé, me parece que no vale todo tampoco, ¿no? Claro. En estos momentos. Entonces me parece que ahí también, me parece que es parte de la responsabilidad política de estos momentos, pedir las explicaciones necesarias, pero no lanzar este tipo de cuestiones que me parece que debilitan. Digamos, hoy debilita a este gobierno, quizás, o podría debilitar a este gobierno, pero el día de mañana podría debilitar a aquellos incluso que sacan rédito político de esta situación, ¿no? Porque el día de mañana le van a lanzar también algún tipo de acusación de este tipo, y una acusación así de este tipo podría hacerlos debilitar a ellos mismos también. Claro, entonces me parece que debilita el sistema.
Totalmente. ¿No? Este tipo de declaraciones. Sí, el pedido de tener políticos mejores. En fin, Seba, una última pregunta y te dejamos en paz. Esta situación con Pfizer, ¿hay algún pronóstico más allá de la politiquería? ¿Hay alguna posibilidad de que se revierta? ¿Hay espera? ¿No hay nada firmado? ¿No tenemos que esperar nada de Pfizer? ¿Hay algo que... ¿Cómo queda en términos prácticos para nosotros ciudadanos? Con Pfizer no hay nada, pero no significa que no haya otros tipos de vacunas. O sea, se espera que haya una buena llegada de vacunas de AstraZeneca, que son estas las que deberían empezar a funcionar mucho. Perfecto. Se espera que sean 4 millones en total hasta fin de mes, o sea, hasta los próximos días que quedan de mayo. Sí. Y las otras es la Sputnik V, por un lado, que sobre todo se va a empezar a producir en la Argentina y que Putin mismo dijo que va a empezar a regularizar los envíos. Y bueno, me parece que el panorama entre mayo y junio puede ser bueno. Ojalá que sea bueno, ¿no? Porque de vuelta, ¿no? Lo mismo que le decía antes. Una cosa es la promesa y otra cosa es que lleguen. Entonces, yo prefiero ser cauto, pero el panorama es mucho mejor que el que era hace un mes. Absolutamente. Dudas, en términos de vacunas. Gracias, millones, Seba. Un placer tenerte aquí. @Viduski, con B corta, SKY. Búsquenlo en las redes sociales. Seba, gracias por ser parte de este programa. Beso gigante. Adiós. Chau, chau.